Esto es la historia de cada día con Odilon García. ¿Le gusta a usted el teatro? A mí no me gusta, me encanta. Que no se espante Alan, para decir, ¿cómo? Entonces, ¿con quién vine aquí? ¿Con el Grinch del teatro? No, al contrario, no. Acabo de ver la obra Malinche, una cosa impresionante allá en la Ciudad de México. Y bueno, tengo la oportunidad de ver otras más en diferentes partes del mundo. ¿Por qué lo digo? Porque la que se presentó en México, de primerísimo nivel, de primerísimo orden, hoy con la combinación del rayo láser, muchos actores, música, en fin. Pero Baja California, específicamente Tijuana, no se queda atrás. Hay grandes artistas, hay grandes directores y uno de ellos, por supuesto, me acompaña en este momento, Alan Márquez, a quien saludo con mucho gusto. Alan, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien, Odilon, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se construye un director de teatro? Yo quisiera saberlo para, pues digo, a la buena me queda tiempo, ¿no? ¿Quién quite, no? Bueno, es una muy buena pregunta. ¿Dónde comienzas, Alan, antes de entrar de lleno a la obra? Sí, no, está muy bien. Creo que el contar historias, ¿no? Esta cuestión de las historias que escuchamos, ya sea de niños, ya sea a través de los cuentos, a través de las películas, incluso el juego con los amigos, con los hermanos, ¿no? Hay una construcción de historias y de ficciones, de imaginarios. Entonces creo que a partir de ahí empieza, digamos, el gusto por estas narrativas, ¿no? Incluso uno cuando es niño y pregunta, no sé, ¿cómo eras tú mamá de joven o papá de joven? Y uno va creando esta realidad alterna, pues se va creando, digamos, ese gusto para mí personalmente, ¿no? Y ya la cuestión de ordenar, darle una directriz justamente a esa historia, creo que es lo que uno lo va orillando a querer impulsar historias, ¿no? Sobre todo historias que nos interesan, que a veces escribimos o que a veces leyendo alguna obra, algún texto, uno quiere llevar ahora sí a escena, ¿no? Que es propiamente lo que hacemos en el teatro. Pues con esa definición, Alan, yo creo que sí puedo. ¿Sí? Está fácil, ¿no? Pues claro, pues, dirigir una obra, pues, creo que sí puedo. No, esa es la teoría, pero desde luego llevarlo a cabo ya se requiere de otras condiciones importantes, de otra construcción, pudiéramos decirlo de esta manera. Y yo la verdad siempre voy a admirar a los grandes actores, pero con más razón al director, porque eres el que dice que sí y que no. ¿Verdad? Definitivamente hemos tenido grandes puestas en escena en México y siempre, como es arte, le deja a usted algo en el alma, en el espíritu. Uno no es lo mismo cuando entras a una obra de teatro a cuando sales. Creo que eso es sumamente importante. Alguna vez mi maestra de arte me dijo, si tú sientes algo en tu corazón, si tú ves algo que cambia en ti cuando estás viendo una pieza de arte, ya sea música, el teatro, pintura, escritura, es que sí es arte. Si no sientes nada, pues entonces definitivamente o ya te moriste, ¿qué pasó, maestra? No, o no es arte frente a lo que tú estás. Entonces, bueno, pues nosotros aquí en Tijuana tenemos mucho arte, ojalá tengamos más. Sí, definitivamente. Digo, lo que expresaste muy bien, creo que el arte no puedes permanecer indiferente, ¿no? O sea, correcto. Cuando una obra te mueve, te inquieta, no necesariamente a veces nos tiene que gustar. Incluso ahí, digo, a mí me ha pasado con obras, películas particularmente que no me gustaron, pero no puedo, pero me movieron mucho, ¿no? O sea, me tocaron fibras ahí que no conectaba, y creo que eso es lo que hace una pieza artística a veces, ¿no? Obviamente hay otras que nos conmueven, hay otras que nos confrontan, pero definitivamente lo has mencionado muy bien. ¿Y hoy en qué estás, Alan? ¿Cuál es la actividad? ¿A quién nos quieres invitar? Sí, hoy estamos trabajando una obra que se llama 10, Ausencia del Miedo, que fue escrita por Paco Mufote, un amigo muy querido por nosotros, por la comunidad artística. Por ahí está el lema de que a los autores cinematográficos que hacen aquí en Baja California, que si Paco no estaba en su proyecto, no era un proyecto baja californiano, ¿no? Porque Paco estuvo en muchos proyectos audiovisuales, en obras de teatro, en música, en infinidad de proyectos en televisión, series de televisión. Y bueno, esta es una obra escrita por él, que presentó, hace más de 4 años, y justo después del accidente retomé la obra
con la bendición de su familia. Y ahorita estamos reestrenando, integrando una nueva actriz que se llama Andrea Rodríguez, y nos sigue acompañando Víctor Iturríos. Y ahorita estamos ya tuvimos el estreno el jueves pasado y mañana vamos a tener una segunda función, y bueno, invitar a la gente para que conozca esta obra pues sumamente pues conmovedora e impactante. Si nos platicas un poquito de Paco. Sí, claro. Bote, por favor. Yo estuve en un homenaje precisamente a él y pude observar el cariño, el amor tan grande, el respeto. Desde luego, cuando haces bien las cosas, recibes no solamente en vida, sino después, dejas una huella indeleble. Que si volteas a la cámara para explicarnos un poquito, la tuya es esa que está allá, y nos hablas de él, nos hablas del accidente. Para mucha gente, claro que lo conocemos, claro que sabemos, pero muchas personas no. Sí, bueno, Paco Mufote, su nombre artístico viene de música, fotografía y teatro. Y él lo explicaba como que fueron las artes que fueron, digamos, integrándose a su vida. Obviamente, para nosotros, la huella que dejó en el teatro pues es imborrable. Era un actor que era muy versátil, pero sobre todo, artísticamente era genial, pero sobre todo era una persona maravillosa. Era un amor de ser humano. Y mucha gente lo conoció en diferentes rubros, tanto en la música como en la actuación, en el cine, en el área cultural en general, y hasta en los rincones más no sé, inimaginables. Había gente, voy a decir una anécdota, que su familia decía que fueron a Estados Unidos, no me acuerdo si a Julian o algo por allá, y la hija le dijo a su mamá, bueno, aquí no creo que nadie conozca a Paco, ¿no? Y al poco rato Paco estaba saludando al de la carnicería, ¿no? Del Bones, porque siempre con una emoción. Yo creo que quien realmente lo conoció, bueno, yo veía su silueta y ya sentía bonito de platicar con mi amigo, ¿no? Y mucha gente comparte eso. Entonces, bueno, lamentablemente él como participaba en muchos proyectos, participó en una serie de Netflix y ocurrió un accidente y bueno, nos dejó una gran herida, ¿no? Fíjate que no solamente para hablar de Paco Mufote, que por cierto ya les mandé la fotografía para que producción la ponga y la conozca también al auditorio. Muchos obviamente que lo identifican, pero ojalá, esa es la obra, y si ponemos a Paco primero, y ahorita vamos con el tema de la obra. Ojalá, que por cierto esta palabra es una palabra árabe, sí, que significa dijera Dios, ¿no? Ojalá. Dijera Dios, no somos heredados de esa. Ahí está Paco. Y ve usted, nada más con ver su silueta, usted dice, es Paco, yo lo quiero abrazar, lo quiero saludar. Ojalá todos fuéramos como él. Ojalá que su presencia nos hubiera dejado a todos, periodistas, políticos, el que vende los dulces, en fin, este cariz tan impresionante que tenía como ser humano, como persona. Productores, ahorita que están en cabina, compañeros, que fueran así como Paco, que uno llegara y, oye, ¿sabes qué? Salte, te quiero dar un abrazo, ¿no? ¿Y qué estás haciendo? Y que tu trabajo que hagas fuera profesional. Y que dejaras huella, ¿no? Es así como si pudiéramos crear incluso hasta un cuento, ¿no? Y que eras como Paco, y que dejabas huella, y que todos te querían, y que todos querían reproducir tus obras, y que después de que no estuvieras aquí, seguirías estando aquí, porque el teatro volvería a estar tu esencia, y que nos emocionáramos todos, ¿no? Yo creo que no tendríamos problemas, no tendríamos ningún problema. Sería muy bonito. Que todos fuéramos así, ¿no? Porque Paco Mufote, que yo tuve el gusto también de conocerlo, jamás tenía una mala vista de los demás. No, dile que no puedo. Dice, ¿por qué me está molestando? No, jamás. ¿Cómo lo construyeron? No sé, justamente que mencionabas cuando hicimos el festival de monólogos, Paco Mufote, hicimos ya 2 ediciones, y de repente yo recuerdo cuando fue este accidente, me empecé a preguntar, porque obviamente uno lo conoce de manera personal y sabe que es especial y sabe que es alguien, pues no sé, único. Pero me empezó a venir esta pregunta, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Un poco más ontológica la pregunta, ¿quién es Paco Mufote? Y luego yo hasta me preguntaba hasta con su familia, oigan, ustedes sabían que pues teníamos aquí un ángel, ¿no? Y ya en mis últimos pensamientos o reflexiones, ya decía, bueno,
nosotros, que da igual. Mi pregunta ahora es, él sabía quién era, ¿no? Él sabía el ser de luz que era, porque la verdad es que es una verdad, ¿no? O sea, como lo mencionas bien, quien lo conoció, sabía que algo tenía, ¿no? Una anécdota muy, muy rápido. Cuando recién pasó me habló un amigo de allá de Los Ángeles, él estuvo con Chuy Padilla. Chuy Padilla fue también un gestor cultural, actor, que participó en un proyecto que se llama Workers. Esto fue acá, tuvo mucho reconocimiento también. Y bueno, este muchacho trabajaba con Chuy Padilla y obviamente conocían a Paco, y me marcó y me dijo, Alan, dice, no te impresiones, ¿no? O sea, obviamente dándome sus palabras de aliento, pero me dice, aquí una persona, dice, Paco vino a grabar un corto aquí a Los Ángeles, y aquí un muchacho de producción, que es un amigo mío, dice, lo conoció un día, dice, y en cuanto se enteró de la noticia se puso a llorar. Claro. O sea, así de impactante, ¿no? Sí, claro. Me gustó cómo lo definiste como un ser de luz. Y hace un momento producción nos regalaba una imagen tuya y él, ¿verdad? Y digo, tú estás platicando aquí, pero estaban los dos. Ahí usted lo puede ver. Luego lo ves en la retransmisión de Facebook. Gracias. La verdad es que a mí me dejaron un gran sabor de boca, por supuesto. Yo considero que el arquitecto del universo sabe muy bien cómo hacer las cosas. No creo que, ay, caray, se me fue y un accidente, pues ni modo. No, sino ya llamo a mi ángel, llamo a me emociona, ¿eh? Sí, yo también. Ya vente para acá, o sea, ya hiciste lo que tenías que hacer. Vamos a poner después a Odilon y a Alan a hablar de ti y a impactar a la sociedad para que quieran hacer como tú, ¿verdad? Probablemente los chicos, los adolescentes, medio mundo, y que tu legado esté presente cada vez que haya una obra. No lo sé, pero en este caso sí, un reconocimiento profundo, toda la buena vibra de él para usted a través de este programa, ¿verdad? Porque nosotros somos energía, no desaparecemos. Bueno, ya se fue, ya no está. No, claro que sí, está aquí con nosotros y desde luego que con toda la bendición que implica, ahora sí, parte de sus obras. ¿Cuántas obras tiene? Paco hizo muchos monólogos. Bueno, lo puedo contar. Su primera obra fue en escena fue El último cigarrillo, luego presentó Hasta pronto Frankie, luego fue Como si nada importara, Síndrome de clown, de los últimos fue La casa de Bea, que fue la que llevó a La Paz, una que se llamó En la espera, que nada más presentó una vez en La Paz justamente. Y bueno, esos fueron sus monólogos. Obviamente también tiene monólogos que escribió para mujeres, Corresponsal, Confusión, obras de teatro Un buen Salvador, 10, Ausencia del miedo. Digamos, es más o menos su acervo. Otras quedaron ahí como en bocetos, pero tengo la fortuna de conocer todo bueno, él me compartía sus textos, entonces hay por ahí, ¿no? Digamos, fragmentos. Él quería hacer una obra que se llamaba El Mimo, y bueno, yo me acuerdo que la estábamos incluso trabajando y quién sabe dónde quedó, porque en algún punto era una obra tan personal, ¿no? Para Paco, que él me dijo que le iba a dar mejor cabida a otras obras, ¿no? Wow. Entonces Alan era de los privilegiados que leía sus obras antes, en un momento dado. Sí, era un muy buen amigo, ¿no? Muy bueno. Incluso, por ejemplo, comento es muy bonito, para mí es un tesoro, porque afortunadamente las obras, o sea, las obras que tiene escritas las puedo entender muy bien, ¿no? O sea, tengo muchas cosas que él me decía y que obviamente mientras las estudias, no nada más leerlas, sino también cuando las estás estudiando, vienen estos destellos que son tal cual tesoros, porque Paco me decía esto, ¿no? Entonces, eso para mí es muy bonito porque es reencontrarlo en sus textos. Y, por ejemplo, en 10 Ausencia del miedo, él quería primero que fuera un monólogo, quería que fuera nada más el personaje femenino, y luego no sé por qué integró un personaje muy malévolo por ahí que se llama el Doctor Lobato, justamente, ¿no? Entonces, el Doctor Lobato. El Doctor Lobato está aquí. Va a llegar aquí en unos momentos más, lo vamos a entrevistar. Personaje muy malévolo. Me gustó cómo lo defines. Sí, es muy malévolo. ¿Será tan malévolo? Podrás entrevistarlo tú mejor, Alan. Y yo me quedo despectado. Es que me da miedo un malévolo, ¿no? Ya tenemos muchos ahí en la política mundial.
Sí, y bueno, justamente esta obra, ya para ir como cerrando aquí sobre el tema de Paco, es una obra que está inspirada, Paco la escribió inspirándose en la historia de Nelly Bly. Nelly Bly fue una pionera del periodismo de encubierto allá por 1887, una mujer muy valiente que le dijo a los editores: quiero internarme en este hospital para ver si realmente están cuidando a los enfermos mentales de tal manera o si realmente se merecen estar ahí, ¿no? Y bueno, convence a la editorial. Hay otro personaje en la obra que se llama Jones y viene siendo más o menos, todos conocemos a Pulitzer, ¿no? Y bueno, era el jefe de esto es verídico, ¿no? Y bueno, es una historia fascinante que a Paco le gustó mucho el personaje femenino, ¿no? Digo, no nada más es esto, obviamente lo comento también porque se inspiraba en un contexto mexicano, ¿no? En Lecumberri, ¿no? En la prisión. Entonces obviamente es una cosa basada en hechos reales, pero también tiene una ficción, como toda narrativa literaria. Y bueno, es una obra realmente muy impactante, ¿no? Mantiene el suspenso, a la gente le deja, le deja pensando bastante. Bueno, pues entonces vamos a ir al teatro. ¿Cuándo? Es mañana, jueves 28, a las 7 de la tarde, en lo que antes era ICBC, ahora es Instituto de Servicios Culturales. Que se encuentra a un lado del Palacio Municipal y enfrente de la nueva Catedral de Tijuana. Es zona Río, muy céntrico. Sí, bueno, decirle a usted que a veces nosotros el teatro que tenemos aquí cerca lo desestimamos, decimos, bueno, ok, teatro cerca del Palacio Municipal, en fin. Yo creo que tenemos que darle toda la connotación al gran esfuerzo que se hace para poner en la escena una obra de esta naturaleza. Si usted va a alguna otra parte, que por lo regular usted puede viajar a cualquier parte del mundo, y le voy a poner un ejemplo, no sé, Londres, y quiere ver el Fantasma de la Ópera. Hasta arriba, sí, pero hasta arriba es hasta arriba, un teatro enorme. ¿Cuánto cree usted que le cuesta la entrada? No sé. 300 euros. Bueno, son libras esterlinas en un momento determinado, aproximadamente. Y la gente los paga. ¿Y sabes qué? Ahí tienes 5 euros en una maquinita enfrente de la butaca. Le pones tus 5 euros para sacar unos larga vista. Entonces te lo pones así y estás, sí, claro, la obra ahí está, ¿no? Usted que los tiene aquí cerca, ¿verdad? No es una comparativa incluso respecto a lo que representa el recurso, pero sí en lo que le deja en su corazón, porque el teatro, ya sea en Londres, en Las Vegas hacen mucho teatro también, en cualquier parte del mundo, en París incluso, en Praga. Vas y no entiendes nada, porque el checo pues, no te lo traduce ni siquiera en inglés, pero bueno. Imagínese la capacidad y la posibilidad que tenemos aquí en Tijuana, en Baja California, para acudir. A mí me gustaría que estuviera lleno el teatro, que no cupieran una sola alma, que lo tuvieran que hacer al aire libre incluso, ¿no? Sí, y bueno, gracias, Odilon. Y también mencionar que es un teatro el que realizamos, y sobre todo en estos espacios como el del ISC, es íntimo, es muy íntimo. La gente puede estar muy cerca de los actores y de verdad es una experiencia muy bonita. La magia del teatro es algo que quien ya lo empieza a hacer, porque yo sé que a veces es como, bueno, alguna vez vi una y no sé, en la escuela, y hay como una cosa ahí rara, ¿no? De cómo acercar a la gente al teatro, pero la gente que ya ha ido a una, dos, ya se le vuelve un hábito, ¿no? O sea, empieza a decir, esto es realmente es una experiencia. Correcto. Entonces, de acuerdo. Creo que eso a la gente que se dé la oportunidad, ¿no? Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con uno de los personajes de la obra. ¿Le parece? Gracias. La historia de cada día. Descubre las historias cotidianas que definen a nuestra comunidad. Esto es La Historia de Cada Día con Odilon García.